Muy buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio del podcast 7 tópicos. Como veis, estoy yo solo, Angelo no va a poder estar aquí hoy, pero eso no significa que no vaya a haber podcast. Así que bienvenidos, como os he dicho, a este quinto episodio. Como os comentaba, Angelo no va a poder estar aquí, así que va a ser un episodio bastante peculiar, no solo porque solo soy yo, sino porque también vamos a hacer tan solo dos secciones, vamos a hacer deporte y vamos a hacer una miscelánea que está bastante interesante, así que quedaros hasta el final. Y antes de empezar con deportes, os voy a recordar nuestras redes sociales del podcast y también nuestras redes sociales personales. Os voy a dejar las mías, que son Carlos Rotos en Instagram y TikTok, y también las de Angelo, porque aunque no esté aquí, sigue estando presente. Estas son las de Angelo, así que ir todos corriendo a seguirle y mandarle un fuerte abrazo. Vamos a empezar con deportes, vamos a empezar con un jugador que es muy jovencito, pero eso no significa que no sea una superestrella, y es nada más y nada menos que Luka Doncic, que lo está reventando en la NBA. ¿Por qué digo que lo está reventando Luka Doncic en la NBA? Pues para los que no veáis NBA, Luka Doncic ha hecho un triple doble en el descanso. ¿Qué es un triple doble, Carlos? Un triple doble es conseguir más de 10 puntos o rebotes o asistencias, conseguir una doble cifra en 3 estadísticas distintas. En este caso, Luka Doncic ha hecho 29 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes en el descanso. Y no había ningún jugador que haya hecho un triple doble con esos puntos al descanso. Es el primer jugador en la historia en hacer un triple doble en el descanso con 29 puntos, 10 asistencias y 10 rebotes. Como decimos, es un auténtico fuera de serie. Es su partido contra Utah Jazz, la verdad es que se salió y acabó el partido con 40 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. Sí que es verdad que su segunda parte fue un poquito, digamos, más calmada, pero eso no quita que en general fuese un auténtico partidazo. ¿Por qué este triple doble de Luka Doncic es tan espectacular? Aparte de que ya hemos comentado que ningún jugador ha sido capaz de hacerlo en el descanso. Porque con este triple doble, Luka Doncic se suma ya 60 a sus 24 años de edad, que es súper poco lo que lleva en la NBA, y ya lleva 60 triples dobles, que es muy complicado, ¿eh? No es nada fácil hacer un triple doble. Con estos 60 triple dobles, el jugador esloveno ha superado a Larry Bird en el top históricos de jugadores con más triples dobles en la historia de la NBA, quedándose en la 9ª posición, y está detrás de la 8ª posición, que es James Harden, que si no me equivoco tiene 74 triples dobles. Es un auténtico fuera de serie Luka Doncic, que esperemos que nos siga regalando años y años y años de su magia, porque eso es lo que tiene en sus manos, tiene magia. El segundo tema de hoy de deportes, seguimos con la NBA y van a ser los dos partidos que hemos tenido hoy del In-Season Tournament. Como comentamos en el anterior episodio, el In-Season Tournament pues es ese torneillo que ha hecho la NBA al principio para llamar un poco la atención. Y en las semifinales del In-Season Tournament de la NBA quedaron Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers y Los Angeles Lakers contra New Orleans Pelicans. ¿Cómo quedaron Milwaukee Bucks contra Indiana Pacers? Pues a sorpresa de todo el mundo, ha ganado Indiana Pacers 128-119. Eso es una auténtica locura, nadie se esperaba esto. Ha sido un partido muy, pero que muy igualado. En el primer cuarto se lo llevó Milwaukee Bucks por tan solo 2 puntos. El segundo cuarto remontaron los Indiana Pacers con un diferencial de 36-22. En el tercero detonó el partido Milwaukee Bucks con 28 y 43 a favor de los Milwaukee Bucks, para acabar finalmente 128-119 al final del cuarto cuarto. Es un auténtico partidazo. Vamos a ver las estadísticas de los jugadores de Indiana, porque la verdad es que se han salido. Buddy Hield 8 puntos y 11 rebotes, Obi Toppin 14 puntos, Miles Turner 26 puntos y 10 rebotes, Tyrese Haliburton 27 puntos, 7 rebotes y 15 asistencias. Una auténtica locura por parte de Indiana. Y por parte de Milwaukee Bucks decir que Chris Middleton 20 puntos y 7 rebotes, Giannis Antetokounmpo una bestia, 37 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias, una auténtica locura. Brook López 18 puntos, Damian Lillard 24 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias. Lo que pasa es que Damian Lillard estuvo desaparecido en muchas partes del partido y eso al final pasa factura, como también pasa factura las muchas pérdidas que tuvieron por parte de Milwaukee Bucks. Finalmente el partido se lo llevó Indiana Pacers, así que Indiana Pacers estará en la final del In-Season Tournament de la NBA. El segundo partido, la segunda semifinal que hubo por parte del oeste, son estos maravillosos Ángeles Lakers contra los New Orleans Pelicans. Fue un auténtico repaso por parte de los Lakers, una clase magistral de LeBron James sin ningún tipo de sentido, 30 puntos y 8 asistencias para un chaval que está rozando los 40 años, tenemos que tener esto en cuenta, está rozando los 40 años, e hizo
hizo lo que le dio absolutamente la gana. Para los que no lo sepáis, Los Ángeles Lakers ganaron 133-89 a los Pelicans. Unos Pelicans que tuvieron, pues sí que es verdad, que un roster o una plantilla inicial bastante tímida, que Brandon Ingram 9 puntos, Zion Williamson 13, Jonas Valanciunas 9 puntos, CJ McCollum 9 puntos, todo muy pero que muy tímido, pero es que Los Ángeles Lakers se excedieron demasiado. LeBron James 30 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, Anthony Davis 16 puntos y 15 rebotes. D'Angelo Russell 14 puntos, Austin Reeves 17 puntos, Rui Hachimura 12 puntos, una auténtica locura el equipo completo Los Ángeles Lakers, que está gustando, o por lo menos a mí me está gustando y mucho, y me está convenciendo bastante. La final que tendremos pues serán Los Ángeles Lakers contra Indiana Pacers y veremos a ver quién de los dos se lo lleva, pero lo que está claro es que Los Ángeles Lakers tienen que hacer las cosas muy bien, porque estos Indiana Pacers vienen bastante fuerte. Y como os decía, solo vamos a tratar dos temas: deportes, que ya lo hemos hecho, y miscelánea. Os voy a contar el caso de Timothy Pilsen, que esto ocurrió en el año 2011, en donde un niño y su madre desaparecieron y al cabo de los días la madre apareció sin vida en un hotel con una nota que ponía: mi hijo está a salvo y nunca lo encontraréis. Esta es la historia desgraciada de Timothy Pilsen, y en la foto se ve a Timothy, lógicamente distorsionada su cara por motivos de privacidad, y sus padres, el de la izquierda y la madre, la de la derecha, que son James y Amy Joanne. Amy a partir de ahora. ¿Qué pasa con James y Amy? James y Amy discutían muchísimo debido a que ella sufría una grave depresión. Discutían tanto que incluso llegaron a pensar ambos en el divorcio. Pero en 2004, cuando nació Timothy, todo cambió. Parecía que los problemas de la madre cada vez se iban superando, aunque esto no era suficiente. De hecho, la madre tenía, como ya habían pensado en el divorcio, tenía muchísimo miedo de que el día de mañana, si se divorciaban, tanto el padre como Timothy se fuesen de su vida, porque lógicamente en un divorcio, con los problemas de depresión que tenía la madre, era más fácil que le dieran la custodia a James, su padre. Recordemos, y esto es súper esencial, que para Amy, para la madre, Timothy lo era absolutamente todo. Por lo tanto, el 11 de mayo de 2011, cuando Timothy tenía 7 años, Timothy fue a la escuela como un día normal. Esta vez le dejó su padre, le dejó James, pero al poco tiempo su madre lo recogió y se lo llevó, según ella, porque tenía un problema familiar. Una emergencia familiar, exactamente. La cual James, su marido, no tenía absolutamente ni idea. Después de recogerle del colegio, la madre, Amy y Timothy se fueron al taller a recoger el coche, pero el mecánico les dijo que iba para largo el recoger el coche porque lo habían dejado ahí en mantenimiento. Entonces, como iba para largo, decidieron irse al zoo. Cuando ya el mecánico le dijo que el coche estaba listo, ambos se fueron a recoger el coche y se fueron a un hotel donde fueron grabados por las cámaras de seguridad. Y aquí empieza toda la historia de Timothy y Amy. Pasaron la noche en ese hotel y a todo esto su padre estaba súper preocupado porque fue a recoger al niño al colegio y le habían dicho los del colegio pues que su madre se la había llevado porque tenía una emergencia familiar. Entonces el padre, preocupado porque no sabía qué emergencia familiar era y porque no sabía dónde estaba su hijo, llamó a Amy, pero Amy nunca le contestó. Pero como James era su marido y sabía lo mucho que Amy quería a Timothy, decidió confiar en ella y esperarse para denunciar. Todavía no denunció y esperó a que volviera Timothy con Amy al cabo del día o de la noche. Al día siguiente, 12 de mayo de 2011, al no tener noticias de dónde está Amy y dónde está Timothy, James acudió a la policía para por fin denunciar la desaparición de su hijo. Mientras todos estaban preocupados, familiares, amigos, Amy y su hijo, es decir, la madre y el hijo, estaban prácticamente de vacaciones. Se habían ido a un hotel, desayunaron en el hotel, luego se fueron en coche al estado de Wisconsin. En el camino compraban ropa, compraron juguetes, compraron comida, es decir, las vacaciones soñadas para cualquier niño que quiera saltarse la escuela. De hecho, al llegar a Wisconsin, se alojaron en otro hotel con un parque acuático. Timothy, digamos que estaba súper feliz, ¿vale? Al día siguiente, el 13 de mayo, se cambiaron de trayecto y de Wisconsin se fueron a Sterling. Todo esto que estoy contando, ¿vale? Lógicamente fueron... Todo el recorrido de la madre y el hijo pues se vio mediante las cámaras de seguridad, de las carreteras, de los hoteles, de las tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando llegaron allí a Sterling, Amy por fin cogió su teléfono
y vio que tenía un montón de llamadas perdidas del padre, que tenía un montón de llamadas perdidas de la familia del padre, cuñados, abuelos, etcétera, 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 y de sus amigos. Entonces, en ese momento, Amy decidió responder todos los mensajes, ¿vale? Menos... Escribió y respondió a todo el mundo, menos a su marido. De hecho, por ejemplo, a su madre le dijo que solo quería disfrutar a solas de Timothy, y a su cuñado, al hermano de James, le dijo que todo estaba bien, pero que Timothy le pertenecía a Amy. A todo esto vemos como en las cámaras de seguridad al pobre Timothy nunca se le ve mal, nunca se le ve obligado a estar con la madre ni nada, porque lo estaba pasando súper bien. Pero a partir de estos mensajes, a partir de que Amy le dijese a su cuñado que Timothy le pertenecía a él, todo se empezó a volver un poquito extraño. Tan extraño hasta el punto que Amy dejó de ir por las carreteras nacionales, por las carreteras convencionales, y se fue por los caminos que había entre los pueblos y en los que no había cámaras de seguridad. Pasaron las horas, pasaron mucho tiempo y se perdió el rastro de esta gente. Hasta que Amy decidió irse a comprar a una tienda. En la cámara de seguridad de esta tienda se ve como Amy entra, absolutamente sola, y compra un bolígrafo, compra papel y compra un sobre. De ahí se fue directamente a un hotel, pero solo se registró una habitación para una persona, para Amy. A partir de aquí ya habíamos perdido el rastro de Timothy, del pequeño, que entonces tenía 7 años. Al día siguiente, el hotel denunció a las autoridades porque la muerte de Amy, porque una dependienta encontró su cuerpo sin vida en la habitación y solo quedaba una carta dirigida de Amy para su madre. En la carta decía que Timothy estaba con gente que le quería, pero que nunca lo iban a encontrar. Cuando la policía supo todo esto, se lo contaron a James y este no podía creer cómo en cuestión de 2 días su mujer se había quitado la vida y había perdido a su hijo. Sin embargo, James sabía que Timothy lo era todo para Amy y entonces tenía la esperanza de que al niño no le hubiese pasado nada porque sabía todo lo que le amaba. Entonces, cuando los investigadores decidieron examinar el vehículo de Amy, la verdad es que se preocuparon bastante porque encontraron restos de sangre. Restos de sangre las cuales pertenecían al pequeño Timothy. Pero el padre dijo que no, que eso era normal, porque unos días antes, pues Timothy le había empezado a sangrar la nariz en el coche, había tenido una hemorragia nasal, y entonces pues se dejaron de preocupar porque realmente eso ya era algo que los padres controlaban. Pero siguieron buscando pruebas en el coche y encontraron que había barro en las ruedas, por lo que la policía dedujo que habían pasado cerca de un río. En este punto de la investigación se pusieron en el peor punto de vista posible, que era que Timothy ya no estaba con vida. Y eso era lógico. La policía se puso a buscar en todos lados, puso carteles, y el caso se hizo tan popular que llegó a los medios de comunicación. Pero pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, y no había noticias de Timothy. La policía se desesperaba porque cuanto más pasaba el tiempo, más probable era que Timothy ya no tuviese vida. Hasta que la policía ya se dio por vencida, no sabía por dónde tirar y decidieron apartar un poco el caso. 2 años después, en 2013, una mujer se había encontrado un teléfono móvil y se lo entregó a la policía. Y aquí es cuando el caso se vuelve a retomar. ¿Por qué? Porque ese teléfono móvil pertenecía a Amy, por lo que tenían ya algo para lo que continuar la investigación. Pero todos los esfuerzos fueron en vano porque no encontraron absolutamente nada. La policía apartó el caso, aunque siguieron buscando y siguieron buscando. Finalmente dijeron, nos damos por vencido, apartaron el caso y no se supo nada de este caso hasta el año 2019, 6 años después, en donde Timothy ya supuestamente tendría 14-15 años, pues unos vecinos denunciaron que encontraron a un joven que olía muy mal, que tenía muy mal aspecto y que se encontraba como aturdido y asustado. Entonces, cuando estos vecinos denunciaron a la policía que habían encontrado a un joven caminando por las calles, la policía decidió interrogarle. El chico este dijo que tenía 14 años y que se llamaba Timothy Pitsen. Cuando contó la historia, pues esto le dio muchas esperanzas a la familia, pero la policía como que no terminaba de creérselo. Resulta que para terminar de asegurar que esta persona era realmente Timothy Pitsen, le hicieron una prueba de ADN y descubrieron que
todo era una farsa y que ese señor lo único que era un mentiroso con cero sentido del humor porque tenía 23 años y se llamaba Brian Rhine o Brian Rhine, no sé exactamente cómo se pronuncia su apellido. El caso es que este señor de 23 años con cero sentido del humor acababa de salir de la cárcel después de cumplir una condena de 14 meses por robo. Esta declaración, lejos de resolver el caso, lo único que hizo fue dar esperanzas a la familia, pero se quedaron en eso, en esperanzas. Porque a día de hoy todavía no se sabe nada de Timothy, no se sabe si está vivo, no se sabe si está muerto, no se sabe dónde lo dejó su madre, tampoco se sabe qué le ha pasado o simplemente es una hipótesis si su madre realmente se deshizo de él y mintió en la carta diciéndole que estaba con una gente que no le van a preocupar simplemente para que su familia no se preocupase. Después de 12 años de que empezó este caso, todavía no hay respuestas y el padre de Timothy todavía siente que su hijo está vivo. Entonces aquí hay dos maneras de ver la investigación, la del padre de Timothy y la de la familia. El padre de Timothy dice que su hijo todavía está vivo y que algún día lo encontrará, y las autoridades y la familia dan el caso por cerrado y dicen que es prácticamente imposible encontrar con vida al pequeño Timothy, que a día de hoy tendría 19 años. Esto es todo, espero que te haya entretenido la historia de Timothy, aunque es una historia triste y que si se soluciona te lo contaremos aquí en el podcast 7 tópicos y os vemos en el siguiente episodio. Adiós.